Bueno, queridos amigos, estamos en el aire. Tenemos en vivo al doctor Adrián Rosa, como siempre hablando de los temas de salud, ¿no? Que siempre es importante la salud y bueno, más hoy en día, lamentablemente, con el tema del COVID. ¿Doctor está ahí? Hola Juan Carlos, saludo a vos, a toda la mesa, a todos los oyentes, es un gusto hablar. Un placer. Doc, ¿qué novedades tiene para hoy? La realidad es que estamos transitando tres pandemias, ¿no? Una pandemia del COVID, una pandemia de la desinformación y una pandemia de la salud mental, así que hay que estar muy preparado porque estos tiempos son diferentes y porque vamos a avanzar y retroceder con apertura, con cierres, con vacunación, así que es clave cuidarse mucho y empezar a hacer acciones responsables, es decir, siempre digo, hacer un poco de actividad física, caminar, tomar sol, alimentación variada, hacer actividades que nos hagan bien, influye porque esto se prolonga mucho y bueno, a partir de ahí, por supuesto, vamos a hablar de vacunas, de cuidados, pero también de cosas que nos hagan bien para la salud. Perfecto, me quedé con eso de tres pandemias, ¿no? Me quedé pensando y claro, tiene razón el doctor. Sí. Y indudablemente, lamentablemente la desinformación de los medios de comunicación, no hay mucha responsabilidad de los periodistas y algunos medios. Por ejemplo, yo ayer veía una noticia en Infobae, ¿no? Y decía, el 40% de la población no está vacunada y llegó la variante Delta. Esa noticia está creando miedo desde un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que un 40% de la población no está vacunada, hay que decir que primero tenemos cerca de un 25% de población en menores, que no son el grupo que se iba a vacunar desde que se empezó a pensar en la vacunación. Entonces ya no estamos en un 60, ¿no? Y después también si comparás con los parámetros de otros países, hace que Argentina, que hoy tiene un 60% con una dosis y un 26% con dos dosis, si bien no está en los parámetros de otros países, está entre los países que más vacunó, 10, 15, 20 países, con lo cual hace que se avanzó bastante. Bueno, perfecto. Doctor, hoy como invitada especial tenemos a la doctora abogada Mirta Alvarengo con nosotros que va a participar. Doctora, ¿quiere comentar algo? No. Quería solamente saber hasta dónde es la peligrosidad de esta nueva variante del COVID, eh, que nos protege la vacuna, pero que bueno, que es más contagiosa, actúa más rápido, es más, produce más daño a aquellas personas que no están protegidas, no están vacunadas o tienen una sola dosis. Quería escuchar un poquitito si nos amplía ese tema. Bueno, hay un tema muy importante y les voy a dar una buena noticia y casi es una primicia para los oyentes para que tengan un poco de tranquilidad. Andrea Gamarnik, una gran investigadora argentina con su equipo, ¿no? Que es de la elite mundial, como decirles a ustedes Maradona en fútbol, Ginóbili en básquet, ¿no? Eh, Descubrió con trabajos científicos que lo avalan que tener una dosis de la vacuna Sputnik V da protección hasta 180 días, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es una polémica que se armó en los medios, ¿no? Y en las informaciones. Si bien es cierto que bajan los anticuerpos, ¿sí? Con el paso del tiempo, mejoran su potencia y su calidad, como si tuvieran una maduración para la protección contra las diferentes variantes. Y esto nos va a ayudar mucho. Así que esto es para tranquilizar quien tiene una dosis de Sputnik V, que los van a estar llamando para la segunda dosis, pero que están protegidos. Y lo otro, que preguntaba con respecto a la variante Delta, si bien es cierto que es más contagiosa, también la vacunación disminuye los riesgos. Y como Argentina hoy está vacunando mucho, es posible, ¿sí?, que haya una protección comunitaria para protegernos. Indudablemente hay que reforzar la medida de cuidado, que es uso del barbijo y ventilación, porque sabemos que se están abriendo actividades, entonces se mezcla. ¿Cuándo va a ser el aumento de la variante Delta? Se calcula que en 6, 8 semanas a partir del primer caso, es decir, estaríamos a un mes y medio, 2 meses, de que la variante Delta tal vez sea masiva en nuestro país, ¿no? O sea, todavía no es masiva. O sea, hay, ¿cómo decían? Comunitaria. Transmisión comunitaria, a Sí. ver, hay que ser sincero con esto. Para tener esa certeza hay que hacer un genotipo de cada persona que es positiva de COVID para saber qué variante tiene. Y esto implica tiempo y costo que no se hace.
se sigue a quien vino del exterior, a quien se cree que tiene algún riesgo. Entonces, bueno, a partir de los primeros casos que ya llevamos más de 15 días, en la mayoría de los países del mundo, la variante Delta es la que predomina. Entonces, nuestro país seguramente, dentro de 2 meses, calculamos, va a ser de masiva en lo que es la circulación. Pero bueno, ya creo que hay transmisión comunitaria en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en Córdoba, en Mendoza, en Salta. Hay regiones que es muy difícil de parar esto, ¿no? Adrián, Hugo, ¿cómo estás? Bien. Quería preguntarte, o sea, escuché, a ver, bueno, vos me sabrás decir, tengo entendido, por ejemplo, que en Río de Janeiro, el porcentaje de camas ocupadas y demás, sobre todo de terapia, subió exponencialmente y es a raíz de esta variante. ¿Esto es así o no, digamos, no está confirmado? En fin, porque bueno, es muy cercano a nosotros, ¿no? En términos de transmisión. Mira, la realidad es que hay que evaluar país por país y sus circunstancias. Por ejemplo, en el Reino Unido, las camas ocupadas, por más que hay muchos contagios de variante Delta, no está tan colapsado. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje importante de vacunación. Brasil vacunó mucho, o vacunó bastante entre una población, pero utilizó también la vacuna de Sinovac, Coronavac, que tiene una menor eficacia para los contagios, es decir, la gente se puede contagiar más. Entonces, habría que evaluar bien, no tengo los datos concretos de Brasil, pero hay que entender que si estamos vacunados, con 2 dosis principalmente, pero también con 1 dosis, por lo que le estuve contando recién de la vacuna Sputnik V, por ejemplo, Sí. disminuyen los riesgos. Ahora, habrá que evaluar día a día, uno no quiere generar miedo, no quiere generar angustia, digo, ser cautos. Lo que pasa que, claro, mirá las medidas. La escuela disminuye los protocolos, es decir, a partir de ahora, esto lo cuento, la gente lo debe saber, se baja la distancia mínima, y esto también implica un mayor riesgo. Dicen que los chicos y chicas tienen que ir con barbijo tricapa, ¿sí? O bicapa. Ahora, ¿quién controla la calidad del barbijo? Si un chico no tiene un barbijo de calidad, ¿qué se hace? ¿No se lo deja entrar a la escuela? Adrián, Sí, Adrián, chico. discúlpame, Sí. ¿el barbijo tricapa significa 3 barbijos o existen los barbijos tricapa? Porque los Atom Protect tienen 3 capas, ¿no? Sí, bueno, sí, son de esa calidad. O sea, la realidad es que cuando hablamos de un barbijo tricapa es, por ejemplo, que tenga una calidad determinada, que puede ser el ion positivo, el Atom Protect, el barbijo N95, FFP2, o sea, un barbijo que me cubra bien. El tema es que ¿quién hace la calidad del barbijo para decir que va a estar un maestro en la puerta diciendo, ah, no, vos tenés un barbijo muy finito, que es riesgoso porque la variante Delta pasa los barbijos que son muy finitos, que son malos? Pero bueno, es un tema. Y después también se va a hisopar a un 10% testear de la población, ¿sí? En las medidas excepcionales cuando haya algún caso. ¿Cómo haces para poner esto y realizarlo? Digo, son medidas muy difíciles. Hablamos de aireación y ventilación cruzada, aumentada, y el aula que no tiene ventilación, ¿qué haces con los alumnos? ¿Los haces tener clase en el patio? Digo, para entender esta problemática compleja en todo el país. Claro, entiendo, sí. Ahora, aparte, como decías vos, Adrián, ¿no? ¿Qué paras en la puerta del colegio? Decís, no, tu barbijo es finito, volvete a tu casa. No. Claro, yo digo, a ver, yo soy un fanático de la escuela presencial y yo creo que tenemos que ir a eso. Ahora, evaluar escuela por escuela que sean lo más segura posible. Y digo escuela, como también ahora los bares, las confiterías, todos tienen un aforo mayor permitido, es decir, puedes meter más gente, se liberan las actividades, es decir, no hay que ir solo contra la escuela, ¿no? Porque si yo voy contra la escuela y digo, ¿qué pasa en un bar? ¿Qué pasa en una confitería? ¿Qué pasa en un negocio que está funcionando con la puerta cerrada y las ventanas cerradas? Es decir, es muy difícil hablar de esto cuando tenemos una variante Delta en puerta, cuando tenemos que seguir vacunando y esto avanza porque llegaron vacunas. Le voy a decir a la gente que están citando para segunda dosis de Sinopharm. Por ejemplo, mi hijo de 22 años que había recibido la primera dosis, se está dando la segunda dosis. Y también se van liberando ya 300.000 dosis más del segundo componente de Sputnik, con lo cual van a citar personas. Y lo último que quiero decir es que la combinación está resultando muy buena, es decir, el que se dio Moderna, el segundo componente, ¿sí?, de Sputnik,
triplica los niveles de anticuerpos. Esta es una muy buena noticia para que la gente siga confiando, y esto es lo que les quería adelantar. Pregúntale por la tercera. Pero usted se está saliendo el aire. Doctor, una consulta, porque se ha estado hablando últimamente que ya en Europa, en otros países, en Norteamérica, están hablando de la necesidad de una tercera dosis, que sería a los 6 meses de la última dosis aplicada, ¿verdad? Bueno, ¿Eso se va a dar? ¿Es necesario? Bueno, esta es una de las fake news o desinformaciones o mala información que genera pánico. ¿Por qué? Casi nadie va a dar una tercera dosis. En principio, la Organización Mundial de la Salud no la autoriza, porque les quiero explicar a la gente. Discutimos por las vacunas, se ha metido la política, se han metido los medios de comunicación y hasta influencers. El mundo tiene una gran desigualdad social. Hay países que no han vacunado nada. Nosotros tenemos que ser unos elegidos que los mayores de 18 años hoy tienen 1 o 2 dosis de vacunas. Que los chicos con enfermedades de riesgo, es decir, los menores entre 12 y 17 años, ya tienen 1 o las 2 dosis de Moderna para protegerlos. Entonces, ¿quién va a dar una tercera dosis? Bueno, principalmente Israel, que es el único país que va a dar a los mayores de 50 que han recibido las 2 dosis, y cercanamente la va a dar Uruguay, Chile y República Dominicana. ¿Y por qué va a dar una tercera dosis? Porque vacunaron con Sinovac y Coronavac, que es una vacuna que yo digo siempre es buena, pero está flojita de papeles. Es la que menos protege de todas las vacunas. Igualmente, no está certificado que una tercera dosis me pueda proteger más, porque hay que ver cómo está epidemiológicamente cada región, cada país. Y digo que esto crea miedo, porque ya hay gente que empieza a decir, ¿y cuándo me dan la tercera? Bueno, hay gente que todavía no recibió la primera, es decir, en nuestro país se está vacunando casa por casa, porque hay gente que no tiene internet, hay gente que no pudo ir a vacunarse, hay gente que por la desinformación tenía miedo de vacunarse. Entonces, seamos cautos. Hoy el objetivo de Argentina es vacunar con 2 dosis a la población mayor de 18 años y a los chicos con factores de riesgo. Y después se evaluarán los menores de 17, que es una discusión larga, pero creo que con esto expliqué que probablemente se dé una dosis de refuerzo, pero no como una tercera dosis, tal vez como la vacuna de la gripe, sea una vacuna anual, todavía ni lo sabemos. Miren, le voy a dar un dato cortito. Pfizer, la vacuna de Pfizer se vio que darla a los 21 días genera menos protección que si se estira a los 2 o 3 meses, con lo cual ¿sí? Se pierde por ahí su protección si se da tan cercanamente a los 21 días. Y esto lo aprendemos ahora, y el mundo vacunó a los 21 días con la vacuna de Pfizer. Claro, esto es un prueba y error, ¿no? Y aparte durante el paso del tiempo, ¿no? No nos olvidemos que esto nos golpeó el mundo de manera sorpresiva. Para la gran mayoría, de manera sorpresiva. Claro. Y aparte hay un dato importante, porque quiero que esto la gente lo recalque. Discutimos mucho políticamente, porque eso no me interesa, ¿no? Cada candidato que haga lo que quiera, pero le metimos a la gente que la vacuna de Sputnik, que se vencía, que no iban a tener protección, y hoy lo que conté antes, Andrea Gamarnik, una investigadora de élite, demostró que los anticuerpos, pese a que bajan el nivel, maduran, es decir, aumentan su potencia y su calidad para la prevención contra la variante Delta. Entonces, si vos estás ahí escuchando, quédate tranquilo. No te digo que esté bien que se haya extendido la segunda dosis, porque esto fue un tema de incumplimiento por parte de Gamaleya, no se pudo traer en tiempo y forma, pero sí te digo que te quedes tranquilo, porque estás protegido, y este es el mensaje que le quiero dar a la gente para parar esta infodemia que tanto daño causa, ¿no? Sí, da mucha intranquilidad, y se imagina que la gente lo que quiere es estar protegido y escucha y ve las cosas que han pasado, sobre todo el primer año que no estaba la vacuna. El primer año de pandemia generó todo un espectro a la sociedad que no era nada favorable. Dentro de eso está la pandemia, pienso yo, de la soledad, de la angustia que le causó a la gente, no poder ver a su familia, estar aislado y con el peligro o digamos la espada de Damocles, pensando cuándo me contagiaré yo, porque no teníamos en ese momento la posibilidad de la vacuna, ¿verdad? Que este año sí la tuvimos. Claro, esta pandemia, yo digo, de la desinformación que generó tanto miedo, y todo la hemos padecido, ¿no? Entonces digo, informar bien, tratar de cuidar. No nos olvidemos
que airear y ventilar es clave, es una medida que hay que hacerla en todos lados. Los medios de transporte, colectivos, trenes y subtes, deben airear y ventilar para disminuir riesgo y usar el barbijo. Y lo que vos decías es cierto, ya hay que trabajar en la salud mental, y yo sé que ahora estamos en campaña política, yo le diría a los candidatos, no sé, a cualquiera, que hablen de educación y salud, ¿no? Que son dos lugares relegados, que son lugares que históricamente no se les dio importancia y que la pandemia dejó al descubierto cuánto tenemos que trabajar en salud, cuánto tenemos que trabajar en educación. Yo les voy a contar algo. El Doctor, equipo de salud nos queda, así puede cerrar bien, nos queda un minutito nomás, por favor. Listo. Sí, yo digo, el equipo de salud es el que menos incremento tuvo en sus salarios comparativamente con otros gremios. Digo, 780 compañeros se han muerto salvando vidas en una guardia. Entonces digo, no hay que olvidarse del equipo de salud dentro de un contexto mundial complicado. Así que, para cerrar, le digo a los candidatos que hablen de salud y educación. Y le digo a la gente que confíe. Airear y ventilar, usar el barbijo y vacunarse. Las vacunas son seguras y efectivas y disminuyen los riesgos de enfermedad grave y hospitalizaciones. ¿Vamos a convivir con el COVID? Sí. ¿Vamos a convivir con la variante Delta? Es probable. Pero hagamos acciones cuidadas. Caminar, hacer algo que nos haga bien, que nos va a permitir transitar mejor estos tiempos. Perfecto, bueno, un gran mensaje que deja el doctor, Sí, ¿no? sí. Invita a la población, porque los políticos son ciudadanos como nosotros, invita a que hablen un poquitito más de salud y cosas un poquito más allá. Todo es importante, pero la salud primordial. Sí. Doctor, muchísimas gracias. ¿Nos quiere decir dónde lo pueden seguir? Sí, que quieren mi Instagram, que es @doctor.adrianrosa, donde subo toda la información y bueno, van a ver los lives. Y bueno, y ahí uno va contando un poquito de las vacunas y de todos los temas que a la gente les interesa. Tranquilidad, para adelante día a día, confiar y creer, porque de esto se sale con acciones cuidadas. Bueno, Doctor, muchísimas gracias y hasta la próxima. muchas Hasta gracias, luego. doctor. Gracias, hasta la próxima.